the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes. En esta nueva sesión vamos a hablar de cómo el diseño urbano contribuye a la movilidad, también a las ciudades que sean pues, mucho más sostenibles. Y si tenemos que poner un ejemplo, no hay que ir muy lejos. Hablamos de Barcelona y de cómo su transformación se ha convertido en todo un referente internacional para ayudar a que precisamente sea eso, una ciudad más sostenible y también más eficiente. De hecho, las infraestructuras son básicas pues, para ayudar también a peatones, a ciclistas, a que puedan circular de una forma más ágil y sin riesgos en la ciudad de Barcelona. No solo eso, sino también reduciendo la contaminación y ayudando a que el transporte público también pueda circular con mayor fluidez a lo largo de la ciudad. A ver, tenemos un problema con el micro. No pasa nada, ahora lo solucionamos. ¿Sí? Seguimos hablando de este diseño urbano, que es lo que precisamente vamos a desgranar en esta nueva sesión, pero antes déjenme que les dé 3 datos importantes, ya que hablábamos de Barcelona como referente internacional en este sentido. Los logros de la ciudad de Barcelona pasan por ejemplo, reducir en un 25% las emisiones de dióxido de nitrógeno en los últimos 5 años y principalmente esto se ha podido hacer porque se han reducido o se han implementado esas zonas de bajas emisiones. Otro dato, la red de carriles bici se ha aumentado y ya pues, podemos contar con hasta 200 kilómetros y de esta manera pues, también que ha contribuido pues, que más gente coge la bicicleta y haya un 75% más de uso de bicicleta como medio de transporte habitual, lo cual esto es buenísimo también pues, para la salud de las personas y para la reducción de la contaminación. Son algunas de las claves que vamos a ir desgranando a lo largo de esta sesión. Quiero saludar también ya a nuestros ponentes y al moderador, que va a ser la persona que nos va a ayudar a conducir todos estos temas uno por uno, porque son muchos. Sergi Millán, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es Innovation Advisory Officer en EIT Urban Mobility, a quien agradecemos la colaboración en esta nueva edición del Barcelona New Economy Week. Y a nuestros ponentes y expertos en la materia, pues, les saludamos también y no les robamos más tiempo. Gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias. Bueno, es un honor y muchas gracias a la organización del BNew por invitarnos y podernos dar esta oportunidad de explorar las conexiones entre movilidad, sostenibilidad, urbanismo y, por qué no, también salud, que es muy importante. Antes de comenzar esta sesión y presentar a los panelistas, me gustaría compartir un poco los objetivos de la organización que represento, EIT Urban Mobility. EIT Urban Mobility es una iniciativa creada en 2019 como parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, con el objetivo de acelerar la innovación hacia un modelo de movilidad más sostenible y espacios urbanos más habitables. Lo que hacemos es conectar actores clave de los sectores público y privado y brindamos acceso a mercados, talento, financiación y conocimiento. Uno de nuestros enfoques principales es utilizar las ciudades como laboratorios vivos donde las tecnologías más avanzadas se prueban para resolver los problemas reales en entornos urbanos reales. Hemos hablado, o nos han introducido unos datos. Nosotros el dato es muy importante y el dato enfocado al impacto. En términos de impacto, desde el 2019 hemos lanzado más de 240 proyectos piloto en más de 100 ciudades europeas. Además, hemos apoyado a 350 startups, ayudando a escalar sus soluciones de movilidad innovadora, que ya están en el mercado, que son accesibles, y a fomentar también la movilidad activa, soluciones de micromovilidad y electrificación del transporte público. También la formación es un elemento clave para nosotros. Hemos ofrecido formación a más de 15.000 profesionales, impulsando el desarrollo de talento que lidera la transición hacia una movilidad más verde y digital. En colaboración con ciudades europeas hemos apoyado proyectos pioneros como la implantación de zonas de bajas emisiones, la creación de corredores verdes y el fomento de la movilidad activa.
También a nivel tecnológico estamos apostando por tecnologías como el vehículo eléctrico de hidrógeno, y soluciones de carga autónoma, siempre con el objetivo de mejorar autonomías y eficiencia en las ciudades. Hoy en el panel que voy a moderar nos va a permitir profundizar en cómo estas innovaciones están afectando también a los proyectos y al urbanismo de Barcelona y otras ciudades. Estoy seguro que con las experiencias que nos van a compartir estos panelistas vais a tener una visión mucho más amplia de lo que se está haciendo en Barcelona, pero también lo que está sucediendo en otras ciudades. Dicho esto, hoy tenemos un perfecto balance entre administración pública y privada y voy a pasar a presentar a los panelistas que nos acompañan. Javier Ortigosa. Javier es el coordinador de movilidad y urbanismo en el Plan Director Urbanístico Metropolitano, en el área metropolitana de Barcelona, la MB. Tiene doctorado en Ingeniería de Tráfico en la ETH de Zúrich y 2 másteres en Ingeniería Civil y Gestión del Transporte. También es profesor adjunto de Movilidad Sostenible en el máster de LEIT Urban Mobility en la UPC. Javier, empiezo las preguntas por ti. Desde vuestra posición en el área metropolitana de Barcelona, ¿cuál diríais que son las principales tendencias que están transformando la movilidad urbana? Además, como nuestro historiador de cabecera, darnos un poco de contexto histórico sobre de dónde venimos en términos de urbanismo y movilidad y cómo se están preparando las ciudades para los retos del futuro. Bueno, muchas gracias a la organización. Esta pregunta es un poco peligrosa porque yo tiendo a extenderme, así que intentaré ser breve. Para situar el contexto, ¿no?, y las tendencias globales, a algunos les parecerá una obviedad lo que voy a explicar, a otros quizá no tanto, pero yo creo que nos tenemos que situar a mitades del siglo XIX con Ildefons Cerdà, ¿no?, que es el primer gran urbanista, la primera persona que realmente tiene una visión de ciudad, ¿no?, y de alguna manera rompe esta visión de las murallas de la Ciutat Vella, ¿no?, y une los diferentes barrios de Barcelona para crear esta ciudad que conocemos. Es muy importante pensar en la morfología de esa ciudad. Es una ciudad donde predominaba una retícula, un gran espacio público, unas calles de 20, de 30, incluso de 50 metros, donde ya tenían toda una serie de infraestructuras para mejorar la salud y la movilidad y el día a día de la ciudad, y además tenía una densidad y una mixtura, que eso es muy importante. Es decir, esta ciudad estaba pensada para ser recorrida a pie, en bicicleta y en transporte público. Entonces no existía el automóvil, ¿no?, porque al tener una cierta densidad, al tener mixtura de actividades, las distancias viajadas son menores y eso te permite servirlo mucho mejor en un transporte público. Entonces se pensaba en trenes y tranvías y a pie en bicicleta. Esa, ¿no?, unión entre los modos activos y sostenibles y el urbanismo sigue, ¿no? Después del plan Cerdà hubo otros planes que intentaron expandir este modelo a lo metropolitano. Y todos intentaban expandir estas arterias de Cerdà y pensar en expandir la urbanización. Hay diferentes planes de Josselí, el plan Macià, el plan comarcal del 53, el plan director, algunos no se aprueban, hasta que llega un punto, en los años 60, donde el modelo cambia. Un modelo que viene también de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, donde entonces la modernidad y lo que es competitivo a nivel económico y social es el automóvil. Y entonces empezamos a pensar que ya no se trata de expandir el modelo urbano, sino de poder conectarse a una red regional de grandes vías de comunicación para poder, ¿no?, conectar ya no la metrópoli, sino el país, ¿no? Y aquí empieza un cambio de modelo, ¿no?, donde está esta supraestructura de autopistas que de alguna manera se enchufa a las redes viarias. Esto estamos hablando a partir de los años 60 y condiciona muchísimo el urbanismo, entonces el que se aprobó el Pla General Metropolità, el PGM, del 76. Claro, este modelo es un modelo que evidentemente aportó muchísimos beneficios, porque el automóvil permite una movilidad individual y es un modo de transporte súper resiliente, y entonces permite, ¿no?, un crecimiento económico, una interrelación, ¿no?, fuera de lo que es la ciudad, en el territorio,
Pero evidentemente este modelo también muere de éxito. Es decir, este modelo se desarrolla tanto y desarrolla urbanización, ¿no?, mucho más allá de la Barcelona metropolitana, que nos hace plantear, ¿no?, cómo podemos, de alguna manera, domesticarlo un poco, ¿no?, reducir un poco sus impactos. Ya en los años 80 en Barcelona se creó una comisión de sabios, de arquitectos, de ingenieros, ¿no?, y entonces hicieron lo que se llamaba el Pla de Vías, ¿no?, que decía, ostras, necesitamos tener unos estándares de aceras, ¿no?, unas secciones. Barcelona siempre ha sido una ciudad muy caminable, ¿no? Pero aún así, aún con las rondas, con su integración, con todos los grandes proyectos de espacio público que se hicieron, también a partir de los años 2000, el crecimiento regional puso este sistema al límite, ¿no? Entonces, se siguieron haciendo muchas iniciativas, ¿no?, para la movilidad sostenible, activa, etcétera, pero poco a poco también teníamos la sensación de que el modelo llegaba, ¿no?, a su límite, ¿no? Y es entonces cuando también empiezan a aparecer todavía con más intensidad, porque es decir, las Superillas no es un proyecto independiente, sino que viene de una larga tradición de proyectos de pacificación, ¿no? Empieza a ponerse mucho más en relevancia, dar un paso más allá en el cambio, ¿no?, de la movilidad en las ciudades. Y esto es un poco donde estamos. Y de alguna manera, yo soy afortunado o no, depende cómo se mire, estamos redactando el nuevo Plan Director Urbanístico Metropolitano en el AMB desde el 2016, y lo que intentamos es intentar hibridar estos dos modelos. De alguna manera recuperar lo anterior, esta necesidad de la expansión urbanística, de vertebrarnos desde la movilidad sostenible con grandes avenidas que vayan más allá de los límites de Barcelona, y al mismo tiempo tener en cuenta, ¿no?, la movilidad que tenemos actualmente y los diferentes modos de transporte, ¿no? Este es el gran reto, ¿no?, que tenemos actualmente. Muy bien, Javier, muchas gracias. Nos hemos movido varios siglos en esta presentación tuya. A mi izquierda tenemos a Enric Valle. Enric es fundador del despacho de arquitectura Vallroig, un estudio de arquitectura e ingeniería especializado en planificación urbana sostenible e infraestructura verde. Es doctor arquitecto por la UPC y dirige el máster en paisajismo en la ETSAP. Ha participado en importantes proyectos internacionales y en múltiples exposiciones con un enfoque en el paisaje y la sostenibilidad urbana. Enric, como arquitecto y urbanista, has trabajado en proyectos clave que buscan reimaginar el espacio urbano. ¿Qué elementos consideras esenciales para que nuestras ciudades sean espacios más sostenibles y estén mejor conectados? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siendo breve y enfocándolo en tres escalas, empezaría un poco quizá por el futuro o por los proyectos que estamos desarrollando en este momento sobre nuevos crecimientos, reforma de la ciudad, como puede ser, estamos haciendo un barrio en la antigua fábrica Mercedes o en la antigua fábrica Roca en Viladecans, Gavà, y cualquier nuevo crecimiento que estamos haciendo en este momento nace con la voluntad de que la gente pueda vivir en un barrio de usos mixtos, con muchos parques, muchas zonas verdes, y que el coche ha desaparecido. Por lo tanto, partiría de la hipótesis que la voluntad de estos nuevos barrios es que la calle del coche no es el eje vertebrador de estos nuevos lugares, sino que el eje vertebrador es el espacio verde y el espacio de relación por donde la movilidad sostenible será caminando o en bicicleta. Los coches están en otro lugar, ¿no? Partiendo de esta hipótesis, estos barrios nacen así. Los ecobarrios, en Europa hay una explosión del concepto de ecobarrio, desde King Cross en Londres a Orested en Copenhague, Grenoble, todas las ciudades quieren tener entornos urbanos donde puedes vivir en este contacto directo con el andar y el caminar. Pero claro, la ciudad existe, tenemos otros lugares, muchos, y tenemos muchas otras circunstancias. Paso a una segunda escala en la cual nosotros y mucha otra gente, la ciudad, ayuntamientos de la metrópoli, Barcelona Regional, desarrollan proyectos de todo tipo, que sería el transformar nuestras calles. Transformar nuestras calles cambiando la sección, convirtiéndolos en calles verdes, en ejes verdes, en ecobulevares, convertir que caminar por una calle sea cada vez más fácil.
Partimos y vamos a la historia de que en Barcelona tenemos la avenida diagonal de Francesc Macià al Parc de Cervantes con un diseño del año 33, me parece que es, de Rubió y Tudurí, que plantea una sección verde asimétrica en la parte de montaña que aún nos ha servido hoy. Aún la gente camina por allí. ¿Por qué? Porque Rubió y Tudurí lo diseñó en 1933. Aunque también había bastantes coches, pero la sección admitía tener un paseo que aún hoy es el carril bici sin ninguna transformación. Hacer parques lineales, promover esto, promueve esta movilidad sostenible. A nosotros nos gusta ver cómo en algunos de nuestros parques o en otros ejemplos también, la gente, hay alguna frase que es más o menos esta, que la gente camina todo aquello que le pones por delante fácil, bien diseñado. O sea, por tanto, no es que la gente que va primero. El urbanismo de este tipo que estamos hablando promueve que la gente camine. Si tú tienes 11 kilómetros, caminan 11 kilómetros. Y si un día hacen 3, dirán otro día lo utilizarán. Y si no, irán en bicicleta. Y por tanto, hemos de diseñar ciudades que tienen secciones en estas vías que promuevan esta movilidad sostenible. Esta movilidad que promueve. Evidentemente, el transporte público es muy importante, pero este es otro tema que yo no toco. Y voy a la tercera escala. Claro, resulta que en la ciudad aún pasa otra cosa peor que tener lugares que no promueven esta movilidad sostenible, sino que tenemos una ciudad llena de obstáculos, de rotondas, de autopistas que cruzan y que no han estado diseñados desde esta movilidad. También es urgente resolver estas desconexiones, estas murallas que en muchos lugares hemos creado. Antes he puesto de ejemplo la Diagonal. La Diagonal se podía ir en bicicleta desde el Fórum hasta el Parque de Cervantes, pero no se podía cruzar porque el cruce de la Ronda de Dalt con la Diagonal se había diseñado exclusivamente de coches. Con el AMB proyectamos un carril bici que es una infiltración de 800 metros que salva este punto y que de repente ha resultado que ha abierto la conexión con Collserola, la conexión con Esplugas y todo el Baix Llobregat, que han empezado a construir carriles bici que circulan por allí. A veces resolver estos puntos difíciles, estos puntos estratégicos, se convierte en la puerta de toda una serie de territorios. También nos hemos de centrar a veces en estos puntos y de una forma quizá urgente, porque a veces, por ejemplo, en este lugar concreto que os estoy diciendo, nosotros hemos colaborado y el AMB lo dibuja en el PDU en un proyecto que sería desmontar el nudo y hacer otras cosas. Pero claro, a veces resulta que nos gusta decir, bueno, como ya tengo el proyecto, el día que lo desmonten tendré la movilidad. Pero resulta que a veces también podemos actuar con cirugía de forma urgente y rápida y esto abre territorios que tenemos muy cerca y que antes te preguntas, ¿y antes qué hacía la gente? ¿Qué hacían la gente? Ahora cuando ves ese carril bici lleno de gente utilizándolo. Muchas gracias, Enric. A continuación tenemos a Cristina Jiménez. Cristina es responsable del área de estudios de movilidad en Barcelona Regional. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Portland State en Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la planificación territorial y de movilidad, habiendo trabajado en proyectos clave de transporte público, accesibilidad urbana en Barcelona y en Madrid. Javier nos ha dado pie, nos ha introducido ya qué es lo que está pasando en las ciudades, en Barcelona en concreto, el crecimiento, mucha más población de la que estaba planteado pues, con planes como el de Sardá, y aquí el transporte público es un elemento clave. Cristina, con tu experiencia en la planificación territorial y de movilidad, ¿qué papel crees que debe jugar el transporte público en el futuro de nuestras ciudades, especialmente cuando hablamos de sostenibilidad? Hola, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por la pregunta. De hecho, creo que voy a ser un poco el complemento a la presentación que nos ha hecho Enric, ¿no? A ver, en esta pequeña intervención sí que quería poner un poco el foco en lo que es la importancia del transporte público en superficie. Y me refiero a autobuses urbanos, interurbanos y tranvías, porque a pesar de ser una pieza fundamental en nuestro modelo de movilidad actual, acostumbra a ser el gran olvidado de los planes de movilidad y también, desde mi punto de vista, creo que no tiene el protagonismo que merece en el modelo urbano de ciudad. A ver, por poneros un ejemplo, en Barcelona ahora mismo es verdad que tenemos una red muy extensa de metro, pero es que el autobús urbano
transporta 800.000 viajeros cada día y sería impensable plantear un modelo de movilidad sin el autobús. Hay líneas de autobuses que recorren nuestras principales arterias de ciudad con en torno a 20.000 y 40.000 usuarios día. Y estamos aquí discutiendo cómo esa sección de la calle, del carril bus, las intersecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo también, si hablamos de la movilidad de conexión, o sea, que es el gran reto un poco, ¿no?, del modelo de movilidad de Barcelona, ¿no?, la movilidad de conexión de toda la gente que entra y sale de Barcelona, los autobuses que gestionan tanto el área metropolitana como la Generalitat mueven alrededor cada día de 200.000 usuarios. Y bueno, para daros un dato un poco para comparar, cuando hablamos de la red de cercanías de Renfe, estamos hablando de 400.000 usuarios que se desplazan cada día, y no entrando a Barcelona, sino en el conjunto de la red. O sea, un poco para daros esa importancia del autobús urbano, que a veces cuesta, ¿no? Parece que desde el punto de vista del urbanismo molesta, ¿no? Y en el fondo necesita también, pues, su espacio en la ciudad, su priorización. Y bueno, a ver, es evidente, ¿no?, que Barcelona tiene un espacio público y es una ciudad muy densa, muy compacta, pero a veces da la sensación que es más fácil aprobar planes millonarios, ¿no?, de inversión para mejorar y ampliar túneles ferroviarios que dedicar espacio al autobús en nuestros principales corredores de entrada a la ciudad e incluso en los mismos corredores estructurados de la ciudad, ¿no? Y no hablo solo de ubicar, ¿no?, carriles buses, sino también de ubicar las paradas de autobús, crear nodos de intermodales un poco de escala mediana, ¿no?, y encontrar ese espacio en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras aceras, para este servicio de transporte público que es tan necesario, ¿no? A veces un poco hay que poner la parada donde toca, y a veces no donde molesta, ¿no? Molesta el tráfico, incluso a veces molesta algún parque. Entonces, bueno, es difícil el equilibrio, ¿no?, entiendo, pero bueno. En ese sentido, bueno, también me gustaría destacar en cuanto a proyecto de futuro, pues un poco la reciente licitación que ha hecho la Generalitat con la aprobación del proyecto de una estación soterrada de autobuses interurbanos en la Plaza España. Este proyecto forma parte también de una apuesta desde hace tiempo que está liderando el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de Barcelona Regional, para crear unos grandes intercambiadores en las entradas a la ciudad de Barcelona. Pensar que en los últimos años el transporte público, como os decía, en autobuses se ha incrementado muchísimo, pero la verdad es que las infraestructuras que tiene la ciudad para dar un poco servicio a toda esta nueva movilidad, a esos autobuses, son 4.000 autobuses que entran y salen cada día a los 200.000 usuarios, realmente no se ha hecho nada. Tenemos 3 estaciones, bueno, de toda la vida, ¿no?, de autobuses, pero son estaciones con un concepto bastante, bueno, yo no digo anticuado, sino de autobuses preparados para largos recorridos, andanas de con un concepto completamente distinto a lo que se requeriría en este caso, ¿no? Entonces, realmente, bueno, la foto del día a día ya la debíais conocer vosotros, pero el 90% de toda la parada y de los autobuses interurbanos se realiza en la calle, en las calles, sin una mínima infraestructura. Son espacios que no están ni preparados y no son los adecuados ni para el usuario, ni para el operador, ni para la ciudad. O sea, supongo que ya conocéis esas zonas saturadas, ¿no?, de lo que es la Avenida Diagonal, Sagrera Meridiana, Ronda Universidad, ¿no?, la acumulación de autobuses, de viajeros, en unas condiciones que realmente pues, no ayudan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues este proyecto, como os digo, creo que es un primer paso en la construcción de estos grandes intercambiadores en el centro en las entradas a Barcelona, que han de estar bien conectados con la red de metro, que es la que al final hará de capilar y de conexión con el resto de la ciudad. Y a la vez también creo que será una mejora importante para todo el espacio público de la ciudad, ¿no? Bueno, no sé, acabo, tampoco quiero alargarme mucho más. Evidentemente, hay que seguir impulsando, desde el punto de vista de la política de movilidad, pues hay que seguir impulsando los planes de mejora de ferroviarios, hay que seguir apostando por una mejora de la habitabilidad, ¿no?, de las políticas de transformación urbana para mejorar el espacio de peatones y bici, pero yo creo que, bueno, no hay que olvidar el autobús
que a veces oigo a unos urbanistas, sí, si fuera más pequeñito y no molestara tanto, bueno, pues a ver si somos capaces de buscar un poco este equilibrio entre todos. Pero bueno, sí, nos gustaría que fueran más pequeños, pero como decía Javier, somos muchos, nos tenemos que mover, o sea, también necesitamos este tipo de autobuses. Muchas gracias, Cristina. Bueno, hemos anunciado en esta sesión que hablaremos de salud. Es por eso que tenemos a Ruth aquí, nuestra experta. Ruth Gould trabaja para VAX como consultora en urbanismo y salud. Es urbanista especializada en integrar la salud en la planificación urbana, colaborando con ciudades, agencias de salud, de transporte y universidades. Ha trabajado en estrategias de salud urbana para el Ayuntamiento de Barcelona y proyectos europeos con el EIT Urban Mobility y en el Horizon Europe. También ha desarrollado guías prácticas para la integración de la salud en la planificación de la movilidad. Ruth, desde la perspectiva de la salud urbana, ¿qué factores crees que son cruciales para integrar el bienestar de los ciudadanos en la planificación de la movilidad y el desarrollo urbano de las ciudades? Bueno, muchas gracias, Sergi, por la pregunta y también por la invitación. Empezaré un poco más atrás para explicar también un poco el proceso que nosotras como equipo hemos seguido para llegar a esto. Nosotras, bueno, nuestro equipo es Healthy Cities, ¿no? Entonces, trabajamos en ciudades y salud. Estos son los dos conceptos que nosotras manejamos. ¿Y por qué creemos que es importante esto? Porque a nivel europeo, y bueno, en general, ¿no? en el norte global, la principal causa de muerte al final son las enfermedades no transmisibles. Y estas en gran medida pues, dependen de los hábitos de las personas, de su entorno y no tanto del sistema sanitario en sí. De hecho, hay un estudio que dice que hasta el 90% de nuestra salud viene determinada por factores que al final son externos a los sistemas sanitarios. Entonces, nosotras nos hicimos la pregunta, ¿no? Desde el urbanismo, como urbanistas, ¿cómo podemos abordar este tema? Vemos que es importante para mejorar la salud de las personas abarcarlo, ¿no? desde sectores externos, pues que podemos hacer nosotras desde el nuestro. Entonces, el primer paso fue reconocer que al final lo que hacemos en urbanismo, ¿no? Cómo diseñamos las calles y las ciudades, va a tener un impacto sobre nuestra salud, puede ser negativo o positivo. Entonces, el primer paso fue llevar a cabo una investigación para ver exactamente dentro del urbanismo y de los aspectos que como urbanistas podemos transformar, cuáles están vinculados con nuestra salud. Y como resultado lo que hicimos fue identificar 20 determinantes urbanísticos de la salud, que es un concepto que creamos que al final son pues, estos aspectos que a través del urbanismo podemos llegar a modificar. Y estos aspectos los llevamos a relacionar con 30 indicadores de salud, que van desde temas de salud ambiental, ¿no? como la contaminación del aire, el ruido, la biodiversidad, a temas de salud física como diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y también salud mental, ¿no? la depresión, ansiedad y otros temas que son ahora también muy, muy importantes. Con estos resultados, el siguiente paso es cómo hacemos esta información, esta evidencia, digamos, más teórica, cómo la hacemos accesible a la gente que ahora mismo pues, está trabajando en el urbanismo en las ciudades. Entonces, esto nos lleva a desarrollar una herramienta, que es el Healthy Cities Generator, que al final lo que hace es recoger un poco toda esta evidencia y las relaciones que habíamos encontrado y de forma muy fácil, ¿no? permite que un usuario pues, pueda evaluar o una zona en concreta, un barrio de su ciudad o bien un plan urbano, ¿no? algo que quiere proponer, algunas mejoras que quiere proponer y visualiza en función del impacto, ¿no? que, por ejemplo, tu plan pueda tener sobre incrementar las zonas verdes o mejorar la ciclabilidad o la caminabilidad de la zona, te permite ver una estimación del impacto que puedes tener sobre estos indicadores de salud. Entonces puedes ver si tu plan igual va a mejorar mucho la actividad física, pero no tanto temas de salud mental. Luego el siguiente, ya como por último, ¿no? lo que hacemos también es poner esto en práctica. Entonces, como decía Sergi, nosotros hemos trabajado bueno, en el ámbito local, pero también internacional, en una variedad de proyectos para ver al final cómo podemos usar, ¿no? cómo podemos diseñar las ciudades para generar salud, pero también viendo hasta qué punto podemos usar la salud como un mecanismo, una herramienta también para, ¿no? definir ciertas estrategias de ciudad. Colaboramos hace poco con el Ayuntamiento de Subirats, por salir un poco también de Barcelona, para crear una estrategia de salud urbana que al final tiene, ¿no? partimos un poco de entender a nivel de salud qué necesitaba esa población, que en su caso particular pues era una población bastante de edad más avanzada, ¿no? que era un tema que les preocupaba. Y entonces, pues, analizando esta realidad y también el contexto urbano, llegamos a decidir pues, una serie de acciones y de recomendaciones que
con la evidencia que tenemos, nos decía, ¿no?, que estas acciones pues, llevarían a la población a adoptar hábitos más saludables y a relacionarse al final con el entorno urbano que tienen de la mejor forma posible para sacar el máximo potencial de salud. Luego también hemos realizado la evaluación, ¿no?, de planes urbanísticos bien antes de su implementación, si aún hay tiempo, ¿no?, de sugerir mejoras o de cambiar ciertos aspectos para realmente poder alcanzar todo el potencial posible que se podría alcanzar en cuanto a salud. Y luego también hemos hecho evaluación de otros planes a post-implementación, ¿no? Por ejemplo, el caso de los ejes verdes, aquí sí que estuvimos involucradas una vez que ya se estaban llevando a cabo los proyectos para ver sobre qué indicadores de salud nosotras estimamos que iba a tener un mayor impacto, y esto lo hicimos junto a la Agencia de Salud Pública. Entonces les sirvió a ellos para identificar, ¿no?, ciertos temas que serían muy relevantes y que luego posteriormente ellos podrían monitorizar para ver realmente el impacto que puede llegar a tener el proyecto. Y por último también quería mencionar un poco cómo esta metodología y la herramienta la vamos adaptando también justamente con el tema de movilidad, ¿no? Entonces con la TEME hicimos otra pequeña investigación enfocada precisamente a únicamente temas de movilidad, incluyendo el transporte público, ciclabilidad, caminabilidad, para ver en más detalle cómo esto se relaciona con salud. Y entonces en base a esto pues llegamos a elaborar una pequeña guía práctica para que al final los municipios tuviesen, ¿no?, estos recursos para cuando ellos elaboran sus planes de movilidad puedan también contemplar, ¿no?, integrar esta perspectiva de salud. Interesantemente, el tema del transporte público fue algo que resultó que tenía un impacto muy alto y que desde la TEME propiamente tampoco era algo esperado. A nivel mental, sobre todo, yo creo que por la función social que también tiene, ¿no?, de hacer accesible esta movilidad a personas que igual no tienen acceso a un coche, pues tener esa proximidad a una red de transporte público era algo que al final tenía un impacto muy alto sobre la salud mental de la población. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Bueno, entramos en el segundo bloque, abriendo un poco el debate, o sea, que os podéis interpelar o lanzar cuestiones. Voy a empezar yo con Javier. Enric nos ha presentado varios proyectos que están trabajando en Mercedes, Viladecans, los ecobarrios, ejes verdes. Javier, considerando la visión a largo plazo del Plan Director Urbanístico, ¿cómo están influyendo estos proyectos que se están realizando, que se están desarrollando a estos planes que estáis vosotros ya trabajando a largo plazo? Pues mucho, es decir, al final comenzaba con Sardá, yo creo que ahora no estamos en este contexto, ¿no? Es decir, no hay una persona genial que inventa algo y ya está, sino que hay un conjunto de personas que en las últimas décadas ha ido trabajando en muchos proyectos y al final las propuestas, por ejemplo, las del Plan Director Urbanístico, no tienen nombre y apellido, son el conjunto de todas estas propuestas de los últimos años, ¿no? Y esta evolución y este cambio mental, ¿no? Aquí, sin duda, Enric Valle y su despacho ha producido toda una serie de proyectos que a nosotros nos han ayudado a cambiar también poco a poco este marco mental, ¿no? Entonces, hablábamos de que, de alguna manera, lo que ya muchas ciudades van haciendo, no solo Barcelona, también Madrid, también Londres ha hecho mucho, hasta París está trabajando mucho ahora, es cambiar esta radialidad, ¿no? Pensar en el coche, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera estas grandes autopistas que enchufaban en las vías primarias de la ciudad, cómo pueden ir perdiendo peso y dejar paso a estas grandes avenidas o boulevards. Nosotros le llamamos avenidas metropolitanas, en París nos dimos cuenta que le llamaban boulevares metropolitanos, o sea que un poco es el mismo concepto, ¿no? En Londres tienen otro tipo de clasificación, pero también es la misma cosa, ¿no? Entonces aquí nos topamos con que grandes arterias urbanas, como la Gran Vía de Barcelona, una vez sale de Barcelona pasa a ser una autopista que se llama C31, ¿no? La diagonal pasa a ser la B23, ¿no? La meridiana pasa a ser la Nacional 150 o la C17, ¿no? ¿Cómo podemos coser este sistema? Y aquí es lo que apuntaba Enric. Es muy complejo porque llegamos a unos nudos viarios donde no se ha podido hacer mucho más y que la ciudad va creciendo, que ha ido atrapando, y ahora hay que reconfigurar, que están llenos de competencias sectoriales, es decir, los nudos forman parte de la Generalitat o del Ministerio, ¿no?
Por lo tanto, cambiar esto con toda la normativa que hay es muy complicado y evidentemente dan servicio a miles de personas que los utilizan a diario. Entonces, son proyectos complejísimos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que el Hospital Clínic vaya al entorno de Porta Diagonal, uno de los grandes 4 nudos de Barcelona, ¿no? Porta Diagonal, Moncada, Besós y Bellvitge C31, lleva a que poco a poco proyectos puedan catalizar esto, ¿no? Pero lo que decía Enric es importantísimo. De hecho, gracias al proyecto de Valle Roig del carril bici, hemos cambiado un poco el paradigma, ¿no? Yo a veces he estado en reuniones donde se dice, vamos a hacer un valle aquí, que significa vamos a hacer una actuación que sea pequeña, pero que permita esta conexión. Una vez permite esta conexión, el marco mental cambia. Es decir, de Campus Nord con mis estudiantes a Esplugas, desde que se construye el carril bici, la gente le cambia el marco mental, ve las cosas mucho más próximas, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir haciendo una serie de actuaciones, pero sin perder de vista este gran proyecto de transformación global. Y es muy complejo. Y habrá que hacerlo de maneras posibilistas y que el corto término no nos influya en el largo. Entonces, lo que comentaba Cristina, ¿no? Esos grandes intercambiadores, es una asignatura súper pendiente, ¿no? que tenemos. Bueno, entre todos tenemos que, desde la movilidad, desde el urbanismo, ¿no? de ir atacando todos estos ámbitos, ¿no? Bueno, fantástico, Javier. Creo que ya has medio lanzado la siguiente pregunta para Enric. De estos proyectos Valle que nos has estado explicando, que usan desde la AMB también. Estos proyectos tácticos que has explicado al inicio, ahora, Enric, ¿cómo podemos escalarlos? ¿Cómo podemos hacerlos crecer? De lo aprendido, ¿cómo hacemos para buscar grandes transformaciones urbanas? Bueno, un poco lo he explicado antes, es pensar en la movilidad blanda como centro de la actuación, ¿no? Yo creo que provenimos, y aún hoy me encuentro que todos los dibujos que llegan, todos los planes que llegan, casi todos, están diseñados principalmente desde las calles para vehículos. Aún hoy, cuando hablamos de esto, cuando te llega un plan, las calles de coches son las que organizan, ¿no? Por ejemplo, en Finestrelles nos encontramos pues, una avenida con 4 rotondas, ¿no? No es que le tenga manía a las rotondas, pero al final la rotonda indica esta expresión de que está diseñado desde el coche. A veces es un pequeño cambio mental, el pensar que los coches seguirán estando con la misma capacidad, pero que el diseño de la ciudad y el paisaje está hecho para que promueva este centro verde, de biodiversidad, de personas y de bicicletas como primera premisa, promoviendo el andar, que da salud, ¿no? Y promoviendo esta movilidad sostenible. Yo creo que es un pequeño cambio. Nosotros lo hemos probado, hemos tenido la suerte de participar en estos proyectos de Viladecans, Sant Cugat, Finestrelles, Esplugas, Barcelona, que enseñan esta conexión y que siguen habiendo vehículos, pero lo primero que haces, ¿no? Cuando te despiertas por la mañana y decides, es diseñar por dónde van a ir las personas. Después pones también los coches. Siempre se ha hecho al revés y aún hoy se está haciendo en cierta manera al revés. Respecto a los intercambiadores, los grandes son muy complicados, pero los pequeños te doy la razón, ¿no? Te doy la razón, y a veces lo hemos comentado incluso en el AMB de proyectos, que muchas veces el proyecto del espacio público, que hemos hecho arquitectos y urbanistas y paisajistas, ha olvidado la parada del bus, ¿no? Ahora hago un acto de contrición, ¿no? Incluso la Barcelona de los 80 y los 90 nos molestaban las paradas del bus. O sea, nosotros diseñábamos pérgolas y diseñábamos cosas y pavimentos y situaciones, y después en un rinconcito se ponía la parada del bus. Hoy, cuando ves una parada de bus y ves 300 personas esperando en la parada del bus, te planteas si lo hacíamos bien, que la respuesta es que no, ¿no? Seguramente algunas de las pérgolas que hemos hecho en algunos lugares tenían de haber sido el soporte de la gente esperando para coger el bus, ¿no? En lugar de tener una pérgola que a lo mejor no sirve para nada y tener una parada del bus en un rincón. Esto es, supongo, lo mismo que decía al principio, invertir un poco las maneras de pensar, ¿no? Es invertir y girar un poco esto y aplicarlo. Genial. Perdona, me gustaría añadir una cosa, justo con lo que dice Enric.
un proyecto que su despacho ganó en un concurso para repensar la B23, ¿no? la autovía que sale, que continúa por la diagonal. Claro, actualmente se está construyendo un carril bus allá, ¿no? Pero es un bus pensado también, se ve la B23 como un canal de movilidad y el bus no para. Entonces, el equipo de Enric nos decía, hombre, estaría bien que este bus parara, ¿no? Nosotros también trabajando, ¿no? el urbanismo alrededor, hay muchos puntos muy importantes donde se podría parar, ¿no? Es decir, que a veces el planeamiento es tan sectorial y tan desde el flujo vehicular, olvida lo que hay alrededor, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Genial, gracias por el aporte. Siguiendo con Cristina y sin olvidarnos de los buses y del transporte público en superficie, ¿qué papel creéis que está jugando los proyectos de corredores de transporte en la gestión eficiente y sostenible del transporte público? Bueno, yo creo que estos corredores de autobuses de capacidad media, evidentemente a nivel de lo que es la movilidad a nivel metropolitano, tienen una importancia importantísima, ¿no? Porque la mayor parte de los desplazamientos es evidente que tenemos que seguir reforzando la capacidad, ¿no?, de los grandes corredores ferroviarios de entrada a Barcelona, ¿no? Pero a nivel del área metropolitana, el 50% de los desplazamientos en coche, y si queremos reducir drásticamente esta utilización del coche a nivel metropolitano, tenemos que apostar por estos corredores de escala ya más intermedia, más capilar, porque si no difícilmente podremos reducir ese porcentaje del uso del coche que se mueve a nivel de toda la gran ciudad metropolitana, ¿no? Yo quería un poco también comentar ahora. Me ha encantado la complicidad con Enric con el tema este, pero, por ejemplo, diría que incluso proyectos ya no de pasado, sino de futuro, de mejora, como podían ser grandes intercambiadores de ciudad, como la estación de Sants, incluso a día de hoy, la discusión de por dónde pasa el autobús para tal, es una discusión que es un tema, un déficit un poco del urbanismo. No sé si es porque el hecho de que se compara o se asimila mucho coche y autobús, ¿no? Todo pasa por la calzada, ¿no? Pues al final hay que intentar, no sé, un poco ir más allá, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa calzada para que realmente dotarla, ¿no?, y priorizar aquellos modos de transporte que tienen capacidad, que son sostenibles, como, por ejemplo, ahora la flota de autobús, ¿no? Y bueno, en el fondo, lo que estos corredores que son tan importantes a nivel de metropolitano, pues Javi ya lo ha explicado, ¿no? O sea, requieren una transformación, porque ahora mismo no son como deberían de ser, ¿no? Había que priorizar, empezar a sacar, ¿no?, el peso del coche. Es un poco, estos corredores de transporte metropolitanos de los que hablamos, yo creo que es un poco llevar lo que se hizo en Barcelona, en la ciudad, y en otras ciudades del área metropolitana, ¿no? Todo el mundo entiende que las calles pues, han tenido que empezar a quitar espacio al coche, dárselo a las aceras, a los peatones, a la bici, al transporte público. Pues yo entiendo que es el mismo proceso que tenemos que llevar y extender a la gran ciudad metropolitana, ¿no? Y bueno, también añado un poco ahora con las conversaciones que hemos tenido, ¿no?, con el tema de la Gran Vía y el intercambiador de Plaza España, ¿no? Sí que es verdad que hay una apuesta por estos grandes intercambiadores en las entradas que tienen que ir asociados también a pequeñas áreas intermodales, ¿no? Si hablamos de Gran Vía, por ejemplo, pues tendríamos que hablar también de la Plaza Europa, no sé si la Plaza Cerdá, no sé si de Tetuán o Monumental, o sea, hay unos grandes intercambiadores, pero tiene que haber otros elementos de escala más pequeña que también nos permitan hacer intercambio y crear esta red, ¿no?, más intermodal a nivel, ¿no? Y, evidentemente, la siguiente también es transformar la Gran Vía, porque no podemos construir una infraestructura tan potente en la Plaza de España, ¿no?, para potenciar la circulación y el acceso de más autobuses, si no entramos en una discusión de la sección de la Gran Vía ya en la propia Barcelona, ¿no?, en la sección, en la distribución, y empiecen a dejar de ser un poco pues, lo que aún son, ¿no?, un poco, o autopistas urbanas, ¿no? Pasar de ese concepto de autopistas urbanas que con la construcción de la ronda, en teoría, tenía que ser y dejar de ser. Bueno, aún nos falta un poquito, ¿no?, diría yo, de trabajo en ese sentido. Muy bien, gracias, Cristina. Se nos ha comido el tiempo, pero no me gustaría acabar sin que Ruth nos explicase un poco. Nos ha introducido la herramienta Healthy Cities, unos indicadores muy prometedores.
¿qué estáis haciendo y cómo vais a evolucionar o cómo estáis evolucionando esta herramienta para ligar un poco todo lo que hemos hablado hoy de urbanismo, movilidad y sobre todo salud, que es parte del foco de esta sesión? Sí. Bueno, algo que nosotras hemos aprendido también a medida que vamos haciendo los proyectos es que es súper importante al principio, como urbanistas sabemos muy bien, ¿no?, analizar el contexto urbano, pero muchas veces nos falta analizar un poco también el contexto social y el tema de salud. Entonces, para nosotras es muy importante partir, cuando empezamos con un proyecto, de entender también cuáles son las necesidades en salud de la zona en la que estamos trabajando. Para poner un ejemplo, ¿no?, cuando analizamos el proyecto de Ejes Verdes, que como sabéis, ¿no?, pues se sitúa en la zona central, en el ensanche de Barcelona, bueno, el proyecto trata realmente de dos temas, ¿no? Uno es movilidad activa, reducir el tránsito de coches por las calles, pero otro es incrementar mucho la cubierta verde, ¿no?, integrar pues distintos tipos de vegetación. La zona en la que está, o sea, la zona del ensanche es una zona de nivel socioeconómico bastante alto. La población que vive ahí al final es una población físicamente bastante saludable, ¿no?, que hace mucha actividad física. Pero el tema de la salud mental es donde vimos que, comparándolo también con otras zonas de Cataluña, de hecho, la salud mental ahí realmente era un tema muy prioritario, que mostraban unos indicadores mucho peores que la media de Cataluña. Interesantemente, justo el enfoque, ¿no?, que propone el proyecto de no solo quitar coches y fomentar la movilidad activa, que claramente va a tener impacto sobre la salud física, pero el hecho de integrar al final estos aspectos verdes tiene un impacto muy grande sobre la salud mental, que veíamos, ¿no?, que justamente es lo que necesitaba esta población, que al final es una de las zonas de Barcelona con menor acceso a zonas verdes, con menos verde por habitante. Entonces, realmente el hecho, ¿no?, también de apostar por integrar esta infraestructura verde ambiental, pues aporta mucho, y a nivel de salud también, ¿no?, hace que un proyecto como este pues llegue a poder incidir en los temas de salud que realmente son necesarios. Y bueno, si puedo pongo otro ejemplo también por salir un poco de... Sí, Si puede ser bueno, muy pues luego, breve, si no. si puede ser muy breve, Sí. Ruth. Bueno, simplemente era un proyecto en Bradford, en Reino Unido, donde, bueno, desde el gobierno británico ahora hay mucha financiación, ¿no?, para justamente transformar calles para priorizar movilidad activa, caminar y ir en bici. Y ellos, como bueno, es una de las ciudades británicas donde hay una mayor diferencia entre la esperanza de vida, ¿no?, de su población. Entonces, para ellos el tema de salud es muy importante, y en cada proyecto que tienen intentan integrarlo y ver cómo pueden afrontarlo. Y con estos fondos que recibieron para transformar, ¿no?, el centro de la ciudad y hacerlo, pues implementar carriles bici y zonas peatonales, decidieron también apostar por esta integración de la infraestructura verde. Y hace poco, de la mano de IT Urban Mobility, en la herramienta lo que hemos hecho es incorporar también el impacto económico, porque puede no ser la mejor métrica, pero al final también es una métrica muy importante para tener en cuenta estos cambios que hacemos a nivel económico, y en cuanto a la salud también que mejoramos, pues cómo revierte económicamente. Y en su caso, usando la herramienta, la usamos con ellos, vimos que al final el tema de cambiar las calles para priorizar la movilidad activa tenía un impacto mucho menor, tanto a nivel de salud como a nivel económico, que el hecho de integrar esta infraestructura verde, que al final tenía un impacto mucho más alto sobre la salud mental y, en consecuencia, pues a nivel económico también proporcionaba beneficios mucho mayores. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que si nos hubieran dado una hora lo hubiéramos rellenado. Gracias, hemos hablado de pasado, presente y futuro, movilidad, salud, urbanismo, colaboración público-privada. Creo que lo hemos dicho todo. Sí, fíjate que hemos hablado hasta de salud mental dentro del urbanismo, que quién nos lo iba a decir hace unos años, que también se iba a poner el foco en esto. Estos estudios que reflejan que determinados barrios tienen una salud mental, bueno, pues mejor o peor, y cómo se puede revertir la situación, creo que es un gran avance. Lo decía también Enric Valle, hay que invertir las maneras de pensar. ¿Quién nos iba a decir también a nosotros que en aquel momento no pensábamos en la parada de bus, pero que ahora esto sería absolutamente impensable? Gracias por arrojarnos luz hacia dónde pues, van un poco los avances en este sentido a nivel de diseño urbano. Gracias por moderar esta sesión, y nosotros en la siguiente vamos a hablar de cómo las corporaciones y las startups están también abriendo nuevos modelos de negocio y colaborando para precisamente esa movilidad sostenible. Así que vamos a ello y les esperamos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.